Bien, ay, aquí con noticias de ajustes del semestre. Entonces, vamos de una vez a poner fechas. Bueno, nada más platíquenme si la vez pasada terminamos de ver presupuesto de capital. Porque como no grabé completa la sesión, ya no registré ahí si terminamos o no terminamos de ver presupuesto de capital, o el que terminamos de ver nada más fue el presupuesto de flujo efectivo. No recuerdo, pero me acuerdo que terminé y después empezó a explicar lo del proyecto. Sí, es que según yo, bueno, vimos las recomendaciones, ¿no? Del flujo efectivo Se quedó en para, concepto. manejarlo correctamente. Bueno, algunas recomendaciones ahí si es que tenemos flujos negativos o si tenemos flujos que son muy altos, ¿no? Según yo, vimos eso y ya nada más empezamos presupuesto de capital, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tengo. Bien, vamos a terminar de ver entonces presupuesto de capital y vamos ahora sí entonces a hablar pues de cómo vamos a cerrar el semestre, porque se supone que nosotros terminábamos hasta el 22 de diciembre, particularmente con ustedes, pues ese día era el cierre en que les iba a entregar ya evaluaciones. Por eso es que íbamos a tener una presentación del segundo avance la próxima semana y ya la presentación final pues el siguiente lunes que era 20, ¿no? Pero nosotros tenemos que entregar calificaciones entre el 13 y el 20, es decir, prácticamente pues nos quitaron 2 sesiones, por lo cual entonces vamos a tener que hacer ajustes. Ya no hay presentación de segundo avance, es decir, ya nos vamos a ir todos a la presentación del presupuesto final. Hoy vamos a revisar entonces, a terminar de revisar el presupuesto de capital, vemos lo de la integración de los estados financieros y entonces el próximo lunes 13 de diciembre ya todos van a presentar justamente hasta la parte de la elaboración de sus estados financieros, ¿no? En qué consisten los presupuestos de, pues todos los que vimos ya son completitos todos y vamos a terminar con cómo quedan elaborados sus estados financieros de la empresa, ¿vale? El día 13 entonces se hace la exposición final. El día 15 no me voy a poder yo conectar. Tengo por ahí una situación complicada que sí sé que por lo menos entre 5 y 6 no me voy a poder conectar. De tal forma entonces que el día 20, aunque sí pueden ustedes entregar, es decir, el 13 hacen la exposición, les voy a hacer yo comentarios si hay algo que ajustar, si ya está completo, pues ya desde ese día van a poder subir su evidencia final. Si no, tienen justamente hasta el 15 para poderlo subir, hasta el 15 a medianoche, para que yo los descargue el 15 en la noche o el 16, los califique, califique todas sus actividades y entonces el día 20 ya les entrego sus calificaciones. El día 20 sí nos conectamos para darles sus calificaciones e inmediatamente después yo envío el acta. El día 20 sí les pido por favor que se conecten porque también ahí checamos si hay algo que no les haya registrado, que no les tome en cuenta en su calificación. Entonces ese día lo corregimos para que ya pueda yo subir inmediatamente después de que nos conectamos el acta. Y ya no haya ahí errores o problemas de que algo no se les registró. ¿Va que va? Listo, vamos entonces a empezar. Entonces el día 13, el lunes, todos presentamos hasta estados financieros. Hasta los estados financieros, ajá. La entrega ya de lo que sería su plantilla de Excel y su presentación PPT, la pueden realizar hasta el día 15, que es el miércoles, para que yo pueda descargarlas y evaluarlas, y el día 20 ya les entrego su calificación final. ¿Va que va? Listo. Vamos entonces a trabajar con nuestro último temita, que es el presupuesto de capital. Les había comentado que no siempre se incluye, más bien depende de las necesidades de la empresa, ¿no? Se recomienda, por ejemplo,
que se elabore, por lo menos para ir registrando, hay algunas cuestiones como las reservas de depreciación y de capital, y se vaya elaborando justamente estas reservas para poder hacer la recompra de la maquinaria y equipo cuando llegue al fin de su vida útil. Pero les digo, no siempre se elabora porque muchas veces se elabora esta parte, se registra esta parte en el flujo efectivo como depreciación y amortización y ya no se elabora el presupuesto de capital. Este presupuesto de capital nos va a ayudar en la planeación a largo plazo. Particularmente se crea cuando hay un proyecto de expansión, cuando ya se sabe que se va a tener que renovar la maquinaria o equipo en cierto tiempo, cuando se quiere lanzar una nueva línea de producto, es decir, cuando se sabe que se van a requerir hacer desembolsos estratégicos que van a estar siendo realizados a largo plazo, como estas expansiones, ¿no? O recuperación o mantenimiento de una reserva para recompra de la maquinaria y equipo, pero también puede ser de corto plazo, ¿no? Alguna estrategia que se tenga, por ejemplo, la ampliación de la planta, contratación de un mayor número de empleados por algún evento especial, construcción dentro de la planta de producción, o contratación de algún tipo de activo de operación, ¿no? Es decir, el arrendamiento, etc., para poder incrementar de forma rápida el volumen de producción. Esta cantidad, entonces, además de que nos sirve para la planeación, tiene la característica de que también es un desembolso importante, va a ser en una gran cantidad que normalmente no se refleja en los flujos de efectivo que tenemos, ¿no? Aun cuando tengamos siempre gastos o el costo de ventas, que es una parte importante de cualquier empresa, o si es una empresa de servicios, pues los gastos operativos van a ser incluso más altas las necesidades de lo que implican esos costos y gastos. Por eso es que se elabora un presupuesto aparte. El objetivo entonces de este gran desembolso será tener ciertos fondos para poder generar mayores ingresos en el futuro. Es decir, esa es la razón, ¿no? ¿Por qué queremos ampliar? ¿Por qué queremos construir? ¿Por qué queremos lanzar una nueva línea de producto? Pues porque queremos aumentar los ingresos a futuro. Y también nos va a ayudar a observar si se pueden reducir futuros costos, ¿no? Entonces, por eso se planea. En se van a establecer ciertos compromisos. Esos compromisos como tal, pues los establecemos en pesos y centavos porque van a ser esas inversiones que tenemos que comprometer como recursos, ¿no? Es decir, una parte de los recursos que normalmente tenemos los vamos a estar ahorrando o manteniendo como reservas de tal forma que podamos registrar en ese presupuesto de capital esas reservas o esos montos que vamos a ir apartando para poder juntar este desembolso de capital que es importante. Este presupuesto es muy importante justo por esto, ¿no? Porque nos da la posibilidad de crecimiento de las empresas. Nos permite planificar cómo va a ser ese crecimiento en el corto y en el largo plazo. Y además, porque se sabe, ¿no? O sea, un capital como tal, ya sea un capital para abrir una empresa o un capital para hacerla crecer, implica una cantidad importante, ¿no? Por eso no cualquier dinero que traemos en nuestras bolsas es un capital. Por mucho dinero que traemos, normalmente lo traemos porque necesitamos realizar un gasto, ¿no? Pero no se puede considerar un capital. Un capital es una suma cuantiosa que nos va a permitir adquirir un mayor número de activos para crear una empresa, para construir, para lanzar una completa nueva línea de productos o un producto nuevo que al principio requiere mucho dinero y que ya una vez que se posicione, entonces sí nos va a regresar esa inversión que nosotros hicimos. Por eso es que esta inversión cuantiosa se requiere además manejar en un presupuesto aparte. Hay empresas o giros de negocio, ¿no? Industrias como tal que necesitan de inversiones fijas muy altas. Y justamente por eso es importante entonces que elaboren estos presupuestos de capital para ir gestionando esos montos que requieren cuando pretenden crecer. El objetivo será entonces
tener una planeación correcta, que se destinen de forma racional los recursos, es decir, que no disminuyamos nuestro capital de trabajo o la cantidad de dinero que tenemos disponible para nuestras operaciones normales y que eso pueda impactar en una disminución de las ventas, ¿no? Sino que justamente vayamos viendo cómo podemos generar esos flujos de efectivo superavitarios que nos permitan trasladarlos hacia nuestro presupuesto de capital y que entonces con eso podemos hacer la planificación de la expansión de nuestra empresa. Es decir, este presupuesto de capital nos va a ayudar con la planeación estratégica de la empresa. Como tal, los objetivos del presupuesto de capital pues son mejorar el control administrativo, manejar correctamente el efectivo para mantenerlo dentro del presupuesto de flujo de efectivo en los niveles más bajos y efectivamente podamos lograr estos ahorros o estas reservas que nos permitan capitalizar a la empresa. Nos permite planificar los recursos para tener una mejor distribución, nos permite tomar decisiones en tiempos o plazos específicos sobre adquisiciones de bienes de operación o en operaciones de producción y ventas. Ajá, es decir, a lo mejor necesitamos lanzar una campaña de mercadotecnia muy amplia, muy fuerte. Pues nos va a permitir ir juntando los fondos necesarios para lanzarla y nos va a decir en qué momento ya tenemos lo suficiente para entonces ahora sí lanzar nuestra campaña. O si ya la necesitamos que se realice a lo mejor dentro de un mes, pues entonces este presupuesto nos va a permitir conocer cuánto necesitamos ir generando como flujo de efectivo superavitario que nos permita cubrir las actividades normales y que además nos permita acumularse para lograr dentro de un mes ese desembolso o esa inversión importante que tenemos planificada. Nos permite además también cubrir ciertas exigencias para podernos enfrentar de la mejor forma a la competencia. Además, justamente por esta necesidad de generar los fondos, va ayudando a eliminar esa ociosidad que puede haber en la capacidad de la planta. Entonces, sabemos que tenemos que estar trabajando al máximo para generar flujos superavitarios y poder juntar ese monto que requerimos. Nos permite además elegir cuál es el momento adecuado para aumentar el capital. Si, por ejemplo, necesitamos otras herramientas para aumentar el capital, como por ejemplo, pues no podemos generar esos flujos superavitarios con el flujo de efectivo, pues entonces es momento de buscar fuentes externas que nos provean de recursos. Por ejemplo, la emisión de acciones o la obtención de créditos. Nos ayuda también a determinar cuál es el saldo disponible que se tiene para inversiones en el corto plazo. ¿Por qué? Porque lo vamos acumulando. Hay diferentes tipos de proyectos que pueden dar pie a un presupuesto de capital. Por ejemplo, que se le llama de proyectos mayores de adiciones de capital. En particular, se presentan pocas veces, ¿no? Suelen ser especiales o esporádicos y nos ayuda a tomar nuevas direcciones de la empresa. Por ejemplo, un avance tecnológico. Pues a lo mejor ahora necesitamos modificar como tal la maquinaria que teníamos o cambiarla por un nuevo avance tecnológico que nos va a permitir disminuir costos o ser más eficiente. Hay otros que son los desembolsos menores de capital. En este caso, los montos son menores, tienden a ser más recurrentes, ¿no? O sea, no son necesariamente mensuales, pero sí tienden a ser más recurrentes. Por ejemplo, para hacer la compra de herramienta que se requiera para el trabajo dentro de la planta, o comprar accesorios adicionales que mejoran el uso o mejoran los espacios o mejoran la producción de las mercancías y que va a permitir que se realice un ahorro de costos, ¿no? Por ejemplo, las empresas enlatadoras, ¿no? Que normalmente son intensivas en trabajo, es decir, tienen a muchas personas que trabajan ahí y cuando hacen esta mudanza y adquieren estas máquinas que enlatan automáticamente, justamente pues es un cambio, un salto de tecnología, ¿no? Y obviamente les va a ayudar a ahorrar costos de mano de obra, podrán destinar a sus trabajadores para las otras actividades que no pueden ser sustituidas por máquinas y podrán disminuir el costo de y los errores de las personas que operan las máquinas.
También, por ejemplo, el mantenimiento, si ya sabemos que es esporádico, hay equipo que, por ejemplo, cada 6 meses o cada año tiene que llevar a cabo su mantenimiento, entonces nos permite ir acumulando. Por ahí, por ejemplo, les comentaba yo la vez pasada que hay algunas personas que para prever, por ejemplo, esa compra de maquinaria o estas mantenimiento de su equipo o reparaciones, tienden a apartar todos los días, puede ser todos los días o por semana o por mes, una cantidad de sus flujos netos de efectivo para colocarlo justamente en un fondo que será su presupuesto de capital y que al final del periodo no tengan problemas en juntar esas cantidades, ¿no? Por ejemplo, muchas veces lo hacen con las rentas, con el pago de las rentas. Van juntando una pequeña cantidad todos los días, de tal forma que el día que tienen que pagar la renta del siguiente mes, no se preocupan por disminuir su liquidez, ya tienen esa reserva. Hay también otro tipo de clasificación que son los proyectos simples y complejos. Los simples normalmente solo se va a llevar a cabo una obra y los complejos requieren de varios servicios para poder llevar a cabo esa transformación o esa modificación dentro de la empresa. Tenemos también, por supuesto, según el plazo, los proyectos de inversión a largo plazo, donde normalmente se va a extender ese proyecto más allá de un año. Por ejemplo, la modificación de las instalaciones, por ejemplo, llevar a cabo estudios económicos que nos muestren cuál es la tendencia del comportamiento, por ejemplo, cambiar o reorientar hacia quién va dirigida la mercancía que nosotros tenemos, y entonces tiene que reformular por completo el diseño del producto o la mercadotecnia hacia quién va dirigido. Y obviamente hay cuestiones que tienen que tomarse en cuenta, ¿no? Justamente como la posibilidad de que haya fluctuaciones en el tipo de cambio, que cambie también el poder adquisitivo de las personas, que cambien las normas o las reglas dentro de esa actividad económica o que se generen ciertas restricciones. Cuando hablamos de proyectos a largo plazo, pues tenemos que tener en cuenta todas aquellas cuestiones que en el transcurso de ese plazo pudieran modificarse y que entonces hiciera necesario que adaptemos esa planeación a largo plazo. Y además también siempre se tendrá que considerar que se va a requerir una recuperación de esa inversión, ¿no? Siempre. Hay proyectos que además de que son mayores a un año, a lo mejor no son tan largos como estos de largo plazo, porque estos pueden ser mayor a un año, inclusive más de un año, ¿no? A 5 años, a 3 años. Están estos que también son más de un año, pero como tal también requieren una planificación para no afectar ese equilibrio que hay entre el capital de trabajo y el capital de operación, de tal forma que entonces se puedan juntar los flujos necesarios para llevar a cabo esa inversión que se tiene prospectada, pero que también nos ayude a evaluar qué costos podemos disminuir para no afectar ese capital de trabajo y ese capital disponible que tenemos para la operación diaria de la empresa. De tal forma que entonces para elaborar un presupuesto de capital vamos a llevar a cabo tres grandes etapas, ¿no? Que uno es la identificación de estas inversiones potenciales que queremos hacer, adquirir una nueva maquinaria, expandir la planta. Después se van a seleccionar cuáles de esas inversiones se harán, porque puede ser que haya muchos proyectos, ¿no? Cuando uno ve su negocio y dice, bueno, ¿qué necesitas hacer para mejorar tu negocio, tu empresa? Ah, pues tengo que ampliar la planta, tengo que contratar más personas, pero también quiero entrar dentro de las empresas que son socialmente responsables, entonces me quiero certificar, pero también quiero ser una empresa sustentable, entonces tengo que disminuir mis costos de agua y disminuir mi consumo energético. Es decir, puede tener muchas ideas, muchos proyectos de cómo mejorar la empresa, pero pues justo para todo eso se requiere un presupuesto, por lo cual entonces hay que seleccionar cuáles son más factibles, cuáles tienen esa mejor relación entre el costo y lo que nosotros tenemos disponible en nuestro presupuesto de capital. Y posteriormente a eso, pues se le tendrá que dar un seguimiento a esas inversiones para ver en qué momento las necesitamos erogar
erogarlas efectivamente y que además se lleve a cabo conforme a la planeación que tuvimos. Además, también hay diferentes formas de evaluar estos presupuestos de capital. Particularmente existen, por ejemplo, los sistemas subjetivos, donde se hace el cálculo del valor presente neto de un proyecto para poder tomar la decisión entre dos o más proyectos de si es viable o no llevarlo a cabo. En este caso, además, se considera que los proyectos van a tener diferentes grados de riesgos. De forma cualitativa se evalúa ese riesgo, es decir, se puede hacer solamente un análisis FODA de cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y en función de eso también, por ejemplo, decidir si es sumamente riesgoso y a lo mejor dentro de las opciones que teníamos acá, pues mejor llevamos a cabo otra. Hay otro que es el sistema de valores esperados. Este en particular implica que se van a estimar los posibles resultados y cuáles son las probabilidades de que obtengamos esos resultados. Y eso entonces es lo que se compara. Ahorita vamos a hacer uno del flujo neto efectivo para que vean cómo se hace, del valor presente. Hay otros que son sistemas estadísticos, donde se mide el riesgo en función de la desviación estándar y el coeficiente de variación. Este en particular, de los estadísticos, normalmente se aplica sobre los resultados que podemos tener, ¿no? Entonces se hace, por ejemplo, una proyección de las ventas y se calcula cuáles son los riesgos de que puedan suceder o no en función de la desviación estándar que hemos tenido en el crecimiento de las ventas en otro año y los datos que nosotros estamos estimando. Existen también, por ejemplo, los sistemas de simulación. En estos sistemas, normalmente lo que se hace es que se calculan los diferentes flujos, o bueno, se calculan diferentes escenarios. Normalmente se calcula un escenario normal, se considera un escenario negativo y se considera un escenario positivo, ¿no? ¿Qué pasa si entonces, por ejemplo, si logramos con esa modificación de nuestro presupuesto de capital, incrementar las ventas de tal forma que son más allá de lo que, del crecimiento que hemos tenido en otros años, ¿no? Pero también, ¿qué pasa si no se cumplen las condiciones? Nosotros desembolsamos ese capital, pero resulta que no obtenemos las ventas que esperábamos, ¿no? Entonces se elaboran, se pueden ser dos, pero normalmente son tres escenarios, ¿no? Un escenario normal, un escenario positivo y un escenario negativo. Se puede hacer también, por supuesto, de forma cualitativa, pero siempre la interpretación tendrá que ser de forma cuantitativa. Además, también hay que tomar ciertas consideraciones entre esas diferentes opciones de inversión que tenemos. Se han reconocido tres componentes de las opciones de inversión que se tienen que evaluar o considerar al momento que elaboramos nuestros escenarios. Por ejemplo, ¿cuál es la escala de inversión y los efectos que se pueden tener sobre el precio de ventas? Por eso es que normalmente la variable que se va a usar puede ser los ingresos de ventas o pueden ser las utilidades. Porque en función de cómo se modifica ese precio de venta, pues también tendremos una modificación de nuestras ventas totales. Y eso nos puede ayudar justamente a explicarnos si sí vamos a lograr un incremento de la producción que además sea originada por esta inversión extraordinaria que estamos realizando. Es decir, ¿cuánto más se van a incrementar las ventas si es que nosotros incorporamos una nueva línea de productos? Otra de las consideraciones, o bueno, de los componentes, es el proceso de la inversión, porque este inicia desde que se toma la decisión de empezar a acumular ese capital y se va a materializar hasta el momento en el que ese monto de capital ya fue consumido, ¿no? Normalmente se considera que ya se incrementó el producto y que ya se usó ese monto que planteaba mejorar el producto o incrementar el producto o que se incrementara la producción por las nuevas maquinarias que tenemos o que se redujeran los costos por el cambio tecnológico que llevamos a cabo. Y bueno, y también hay que considerar como elemento
la estructura motivacional de estas decisiones de inversión. Es decir, ¿por qué podemos elegir una u otra? A lo mejor porque el contexto en general de la economía es adecuado, ¿no? Es el que nos da, el que nos dice que sí, que la economía está estable y que sí vamos a poder tener éxito con este incremento de nuestras líneas de producto. Hay otro que nos dice, no, ¿sabes qué? Que ahorita está lento las ventas. Entonces, mejor opta por esta inversión o por este proyecto de modificar tu maquinaria, ¿no? Para hacer más eficiente el proceso o de hacer tu cambio tecnológico para que puedas tener ahorros, porque en este momento lo que necesitas son ahorros, ¿no? Para que se incremente tu utilidad, porque no es muy probable que se incrementen tus ventas. Entonces, eso es lo que se hace para evaluar las diferentes opciones que se tienen del presupuesto de capital. Este que tenemos aquí es un ejemplo de un presupuesto de capital. Es muy parecido al que tenemos de flujo de caja, pero este va a ser específico para capital, de tal forma que entonces vamos a colocar cuánto es lo que necesitamos de ese desembolso grande que tenemos que realizar, cuánto esperamos obtener de ingresos adicionales por ese cambio tecnológico, por esa nueva línea de producto, y cuáles son los pagos que tenemos que hacer además de esa inversión inicial, si nos implica otros desembolsos, ¿no? Por ejemplo, pues podemos pagar una parte al inicio y después tendremos que terminar de pagar en 3 periodos más. O puede ser que pagamos al inicio, bueno, desembolsamos esa inversión inicial al principio, pero como decidimos adquirirlo por medio de un financiamiento, pues vamos a tener que estar realizando pagos de ese crédito que nos dieron y de los intereses que nos cobran. Puede ser que a lo mejor llevamos la inversión inicial, fue con nuestros recursos propios, que serían nuestros ingresos, pero tenemos que darle mantenimiento a ese proyecto de inversión, que puede ser, por ejemplo, si adquirimos una buena maquinaria, bueno, va a requerir ajustes. Ajustes implican, pues, que vamos a tener que llevar a cabo también desembolsos. De tal forma, entonces, que estos montos totales van a estar siendo alimentados por el flujo de caja, es decir, del flujo de caja nosotros retiramos esa cantidad necesaria para tener esa inversión inicial. Puede ser incluso que en lugar de planificar lo que tenemos que estar invirtiendo en el negocio, no tengamos inversión inicial, sino que ahí vamos a ir registrando los flujos que tenemos que ir juntando para tener al final del periodo esa inversión inicial para otro, ¿no? Entonces puede realizarse de diferentes formas. Para el proyecto en sí mismo, ¿no? La modificación que queremos hacer, o para ir ahorrando o realizando los ahorros necesarios para tener ese monto que requerimos. Particularmente el que se evalúa es cuando ya juntamos la inversión inicial y vamos a tener gastos o desembolsos o egresos a lo largo de la vida de esa modificación que nosotros estamos haciendo en la empresa, y además tendremos que incorporar entonces esos ingresos que esperamos tener. Vamos a realizar un ejemplo para que ustedes vean cómo se evalúa. Déjenme, les comparto el archivo. Y aquí está. A ver.
Ah, me quedo muy atrás. Ok, vamos a incorporarlo acá. Puse varios, pero vamos a verlo nada más con 2 para que nos dé tiempo de lo demás que vamos a platicar. Ok, estos son diferentes proyectos que podemos tener, ¿no? Y estos son los flujos que tendríamos en nuestro presupuesto de capital. Este sería nuestro flujo de la inversión inicial, el primero. Y estos que están acá, estos serían los beneficios que nos puede generar, que serán aquí iremos registrando los ingresos, ¿no? Cuánto esperamos que se incrementen las ventas o que esa nueva línea de productos nos generen ahorros. Y de este lado registramos los costos, si se requiere realizar costos de mantenimiento o si vamos a tener egresos por pagos del principal más los intereses, ¿no? Y así para cada uno de los proyectos. En este caso son proyectos solamente de 2 años. En este caso, por ejemplo, en el proyecto A, tenemos que se requiere una inversión inicial de 20, lo vamos a registrar dentro de los costos porque es una erogación que tenemos que realizar, ¿no? De tal forma que en los costos colocamos las posibles erogaciones y en los beneficios los posibles ingresos o los ingresos esperados. Para poderlo calcular necesitamos una tasa de descuento. Esta tasa de descuento se puede representar por 2 cuestiones. Una, por ejemplo, ¿cuál sería la opción que tendríamos si no destinamos estos montos que vamos a realizar como costos a este presupuesto de capital? Que podría ser, por ejemplo, la rentabilidad que nos da nuestra empresa. También, si queremos una medida más general, puede ser entonces la tasa de interés que nos cobraría, bueno, que nos daría un banco por colocar este dinero en ese banco. Y también de forma general se puede usar, por ejemplo, la tasa de CETES. Existe para lo que son proyectos sociales, algo que se llama la tasa de descuento social y esa la publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero bueno, nosotros partimos de que estos presupuestos son para empresas con fines de lucro, que son particularmente las que ustedes tienen. Luego entonces, para evaluarlo, vamos a calcularlo con una tasa, por ejemplo, vamos a cambiarla, porque ahorita CETES está alrededor del 6%. Vamos a usar CETES, pero bueno, no sería 0, es 0.06. Y vamos a usar otra que podría ser la tasa que nos da una cuenta bancaria, ¿no? Vamos a ponerle ahí le dejamos que sea el 10%, ¿no? Así le dejamos 0.1. Entonces, para calcularlo, primero vamos a calcular el valor presente neto de los beneficios, después el valor presente neto de los costos y vamos a compararlos aquí en esta relación beneficio-costo. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar una función que se llama valor presente neto o valor actual neto. Aquí la encontramos al revés porque está por sus nombres en inglés, que es valor. No está en español porque es net value. Ajá, y aquí tenemos la B. Entonces, no, sí está bien en español, como valor neto actual. Vamos a colocar esa tasa de descuento, que en este caso es esta, la de CETES. Aquí nos dice que pongamos punto y coma y seleccionamos los valores que nosotros vamos a incorporar, que son estos 2. Este como tal es el valor presente de nuestros costos. Este es nuestro año 1 y nuestro año 2 o nuestro periodo 1 y nuestro periodo 2. Puede ser mensual, puede ser anual. Normalmente para los proyectos de largo plazo pues se va a calcular anualmente y para los que son de corto plazo pues puede ser mensualmente. ¿Esto qué quiere decir este resultado? Pues que esos 80 pesos, 70 en el primer año y 10 en el segundo, en realidad corresponden a un valor de 74.94 pesos actuales al día de hoy, que sería nuestro periodo 0.
Nuestra inversión inicial está en nuestro periodo cero, porque es lo que se tiene que desembolsar ya, ¿no? Para posteriormente recibir ingresos y para posteriormente, pues también estar erogando costos. Vamos a hacer lo mismo con nuestros costos. Igual, valor neto actual, elegimos la misma tasa y los valores que vamos a evaluar. Estos dos, nada más. Pero además, para considerarlo, tenemos que sumarle lo de la inversión inicial. No calculamos el valor actual neto de la inversión inicial porque esa se realiza ahorita, no es a posteriori. Entonces no tenemos que calcular su valor presente porque su valor presente ya son 20 pesos. Luego entonces vamos a sumarlo. Voy a insertar una fila más. De tal forma entonces que tenemos que son 20 más el valor actual neto calculado. Ahora sí, ya tenemos cuánto tenemos de valor presente neto de nuestros ingresos o de nuestros beneficios y valor presente neto de nuestros costos. Y los vamos a comparar. Vamos a dividir nuestro valor actual neto de los beneficios entre el valor actual neto de los costos, incluyendo la inversión inicial. Y esto nos da un resultado de 1.046. Esto se evalúa así. Si es mayor que 1, quiere decir que los beneficios son mayores que los costos, es decir, los flujos de ingresos son mayores a los flujos de egreso, por lo cual, de entrada, pues es una buena opción para tomarlo. Entonces podemos decir que se acepta el proyecto, tiene posibilidades. Si el valor fuera igual a 1, quiere decir que los beneficios son igual a los costos. Si es una organización sin fines de lucro, pues se puede aceptar, pero si es una organización con fines de lucro, pues no se acepta, porque el objetivo es que siempre los beneficios sean mayores que los costos. Entonces tenemos otra opción. Vamos a hacer lo mismo con la otra opción. Vamos a tomar igual también nuestra tasa de CETES, que es del 6%. Entonces, hacemos lo mismo, el valor actual neto a esta tasa para nuestros dos flujos. El valor actual neto a esta tasa, esta misma tasa, para nuestros dos flujos. Y aquí abajito vamos a sumarle la inversión inicial. Inversión inicial más el valor presente neto. Y también lo comparamos aquí abajo. Vamos a tener entonces que vamos a comparar el valor presente neto de nuestros beneficios o de nuestros ingresos entre el valor presente neto de nuestros costos. Y nos dice que es de 1.49. Es decir, también es mayor a 1, por lo cual también se acepta, es decir, tiene posibilidades. Y entonces ahora sí, con este criterio ya podemos elegir entre los dos. Ambos requieren una inversión inicial. En este caso, este requiere una inversión inicial menor. Este genera flujos más altos, tanto positivos como negativos. Este genera flujos positivos muy pequeños en el primer periodo, pero a partir del segundo ya nos genera mayores flujos de ingresos. Este al principio tiene todavía un costo durante el primer año, pero a partir del segundo año disminuyen esos flujos de egresos. Entonces, para poder elegir cuál de los dos proyectos o cuál de las dos cuestiones decidimos o elegimos llevar a cabo, pues será el que tenga una mayor relación beneficio-costo. Es decir, nosotros estaríamos eligiendo este porque es el que genera más valor dentro de la empresa, ¿no? Independientemente de la diferencia que puedan tener en los flujos que genera, este nos va a reportar mayores beneficios, por lo cual elegiríamos el proyecto B. Es decir, elaboraríamos nuestro presupuesto para ambos, pero ese presupuesto de capital nos serviría para poder decidir
entre cuál de estos dos sí vamos a llevar a cabo. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicos? Está sencillo, ¿no? Si tenemos 10 años, pues 10 años evaluamos. Si tenemos 5 años, pues 5 años evaluamos. Si se tenemos que hacer modificaran las... ¿Perdón? Para eso también lo tenemos que agregar. ¿O nada más es 5? No, esto es para enseñarles nada más cómo se evalúa. Okay. Lo que sí tendría que agregar es por lo menos uno para las empresas que sí tienen proyecto de capital. Es decir, tendríamos que incorporar una tablita como la que tenemos acá en la presentación, dependiendo de cuál es el objetivo, ¿no? Por eso al principio les preguntaba, ¿qué objetivos tiene la empresa de crecimiento? ¿Quiere comprar maquinaria? ¿Quiere expandirse? ¿Quiere incorporar un nuevo servicio, etc.? Entonces tendrán ustedes que elaborar algo así. La mayoría de ustedes máximo me dijo una opción que tenían, ¿no? De expansión. Nadie me dijo que tuviera dos. Entonces no podemos elegir entre dos opciones porque solamente las empresas tienen una. Entonces ustedes van a elaborar una tablita así de su presupuesto de capital con dos formas. Uno, si como tal ya tiene para elegir ese proyecto y ya sabe cuánto es lo que necesita invertir, pues entonces haremos una tabla así con una inversión inicial que es el desembolso inicial. Si se requiere como tal realizar más pagos por eso que quiere adquirir, o si se tiene que pagar mantenimiento o cualquier otro gasto que tenga, y además vamos a incorporar aquí nuestra proyección de las ventas, porque justo nuestra proyección de las ventas que hicimos, pues es lo que nosotros esperamos como ingresos en el futuro. De tal forma que podamos comparar cuánto tendremos de ingreso y cuánto tendremos de egresos. Y también aquí, en esta parte del flujo de caja, podamos incorporar si efectivamente con el flujo superavitario de nuestro flujo de caja, nosotros podríamos ir juntando esa cantidad que se requiere para la inversión inicial. Si no tenemos ya una inversión inicial, un monto destinado, entonces vamos a hacerlo al revés. La inversión inicial va a quedar hasta el final y aquí vamos a registrar en los ingresos esos flujos superavitarios del flujo de caja que nos permitan ir juntando esa cantidad, ¿no? Como ahorrando esa cantidad para llegar a juntar esa inversión inicial que requerimos para la compra del equipo o para la expansión que se tiene, ¿vale? Está sencillo, ¿no? Porque además, en particular, por ejemplo, el valor de salvamento, no necesariamente lo vamos a incluir si es que, por ejemplo, el tiempo de vida útil del nuevo equipo es de 10 años o 20 años, ¿no? Porque nosotros nada más lo vamos a evaluar a un periodo menor a 5 años. Puede ser que sea por meses, puede ser que sea por años, pero para tener claro cuánto se tiene disponible del flujo de caja como flujo superavitario que nos permita juntarse o ahorrarse para poder juntar lo necesario para esa adquisición de equipo o para esa expansión. ¿Va que va? ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicos? No estoy muy convencido de haberlo entendido en su totalidad, por eso preguntaba si esto lo vamos a aplicar, porque yo tengo más dudas que certezas. Que certezas, sí, porque tan solo yo me voy al flujo de caja, tengo 20,000 y tengo mis ingresos que estoy programando de 22,000, tengo pagos, se restan, me quedan 16, el mantenimiento pago 15. Aquí se está sumando, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí son dos cosas. Tiene que hacer pagos y tiene que pagar mantenimiento también. Por eso me queda 1,000,000 libre, ¿no? En mi caja, en mi flujo de caja me queda aquí 1,000,000 de pesos, ¿no? Ajá. Y esto es lo del flujo de caja. Pues me va esto es para esto, irlo gestionando, para ver si efectivamente tendríamos para colocar, para hacer esos pagos, y si no es suficiente, pues entonces lo que vamos a tener como tal es que ir ahorrando, ¿no? Si nuestros ingresos no nos dan y nuestro flujo de caja no nos da, pues entonces vamos a tardar más tiempo en juntar esa inversión. Sí, porque, ok.
Yo inicio el primer mes con 1,000,000 de pesos. Ajá. Y ese 1,000,000 de pesos es mi caja. Tengo ingresos en el segundo mes de 26 millones. Me Ajá. quedan 900,000. Mi flujo de caja tengo en teoría 1,900,000, ¿no? Esta es la diferencia, porque tenemos de egresos, tenemos 2 egresos, 15 y 6. Entonces, como tal, serían 21. Este proyecto nos generaría en el primer mes 22 millones. La diferencia de 22 millones menos los 21 que tengo que pagar sería como tal 1,000 pesos. Eso me estaría generando como flujo neto. Ajá, este sería el Sí, beneficio. eso fue lo que dije. Ajá, Sí, eso fue exacto. lo que dije. Eso es lo que me queda en la caja de ganancia. Ajá. Y en el segundo mes, mis ingresos, mis ventas están en 26 millones. Ajá. Y me quedan 900,000 o me queda 900 pesos. Ya tengo un 1,900 pesos aquí. Pero ¿en qué momento mi inversión, que era de 20,000 pesos, voy a recuperarla? Ah, bueno, ese es otra cosa que se calcula, ¿no? Evidentemente 20 millones va a tardar más allá de 5 periodos en poderse recuperar. Bueno, aquí en este caso serían menos, porque eso se calcula es la recuperación de la inversión. Lo que hacemos es que vamos sumando los flujos netos de efectivo para identificar en qué momento se recupera. Aquí, por ejemplo, tendríamos, déjeme pongo la calculadora. Acá está. Y eso lo tenemos que hacer todos. Es que no sé, no ve que según nosotros teníamos que implementar un nuevo proyecto, una nueva inversión. Entonces, si bueno, si hacemos una inversión, lo tendríamos que hacer dependiendo, o sea, y no importando lo que hagamos, ¿no? ¿Cómo no importando lo que hagamos? O sea, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí mi compañero Ian, que es de perros, ¿no? Va a Ajá. invertir en no, no, sí. No, sí es diferente, perdón. Por ejemplo, en mi equipo que vamos a hacerlo de inversión de que era de mantenimiento en las casas, Ajá. ¿cómo podría, o sea, sí podría entrar esto o no? Sí, Eso porque lo por vamos a ejemplo hacer. ahí ¿Sí me tendrían escucha? que conocer cuánto requieren de mantenimiento, cuánto requieren invertir para empezar ese mantenimiento. Ok, pero Entonces, el de eso sería nosotros no aquí sería la como por inversión mes, inicial porque... que necesitaríamos para ese mantenimiento. ¿Y eso cómo nos Pero no creo ayudaría a que... incrementar las ventas de las casas? Oh, Pero, por ejemplo, de cierta manera o sea, no se sabe porque realmente cuando a nosotros nos dan la oferta de la casa es cuando se empieza a trabajar, no es que lo tengamos ya como prospecto, no sé. Ahí por eso me genera como un poco de confusión si se tiene que desarrollar. ajá, a mí también. Pueden hacerlo igual solamente para una casa, por ejemplo, ¿no? Es decir, más o menos ustedes ya saben cuánto es el monto que se necesita para hacer ese mantenimiento, ¿no? Entonces, lo que podrían hacer es cuánto necesitamos crear de un fondo de capital que nos permita siempre tener cierta cantidad para poder, en cuanto tenemos una casa disponible, en cuanto la tengamos, llevar a cabo el mantenimiento para que lo más pronto posible se pueda ya poner disponible a la venta. Y lo hacen solamente sobre el monto que requieren para una casa. Eso, por ejemplo, no les va a generar flujos durante mucho tiempo porque es solamente una casa y solamente se vende una vez. Pero sí, por ejemplo, aquí podemos colocar, entonces, ¿cuánto más podemos vender una casa durante el primer periodo? ¿No? ¿Cuánto se incrementaría ese precio de la casa porque nosotros la tengamos pues muy bien arreglada, ¿no? Que eso sí es claro, ¿no? Es diferente si nos entregan una casa que necesita muchos arreglos, así tenemos una casa que ya está lista para ser ocupada. Uh-huh. Ok. Ok, para Marco, aquí y justo por eso seguramente lo evaluaron hasta 5 periodos.
durante este periodo, durante el quinto año o el quinto mes, se recupera esa inversión inicial. La suma de nuestros flujos durante los 5 periodos nos da por 20,068,701. Eso quiere decir que antes de terminar el quinto periodo, nosotros estaríamos ya recuperando esa inversión inicial y todavía nos quedarían 68,701. Entonces, justo por eso lo evaluaron hasta 5 años, porque además querían ver en qué momento ya lograban recuperar esa inversión inicial. Blanca. O sea que, mire, es que yo tengo dudas sobre mi equipo. Ajá. Entonces lo tendríamos que adaptar, ¿no? O sea, no exactamente igual como lo que tiene usted, pero lo tendríamos que adaptar de acuerdo a nuestra actividad, porque exactamente. No tiene que ser a fuerza como que ese formato. No. Tienen que adaptarlo, ¿no? Por eso les decía, puede ser si ya tenemos claro cuánto tenemos que invertir, por ejemplo, para un mantenimiento de una casa, sí. Por lo menos ya se tiene que saber cuánto necesitamos para arreglar puede ser un departamento, puede ser una casa, ustedes eligen cuál, ¿no? Pero, por ejemplo, si es alguien que necesita comprar equipo, por ejemplo, la veterinaria, y que en realidad tiene como planes hacerlo, pero no sabe cuándo lo puede llevar a cabo. Entonces, colocamos cuánto es lo que se requiere de inversión inicial, cuánto tenemos, en este caso, en lugar de ser ingresos de venta, cuánto tenemos de resultados superavitarios de nuestro flujo de caja, para saber en qué momento podrían juntar esa cantidad necesaria para entonces ya llevar a cabo el desembolso para comprar ese equipo que quieren para la veterinaria. Es decir, efectivamente se tiene que adaptar. No todos van a tener aquí las ventas, algunos van a ser el resultado superavitario de mi flujo de caja. Ajá. El asunto es que si no tengo resultado superavitario de mi flujo de caja, primero tengo que cubrir el flujo de caja antes de tener una cantidad disponible para registrarla aquí como ingreso en mi presupuesto de capital. Puede ser incluso que a lo mejor el primer mes sí tengo, el segundo y el tercero no, porque aquí tuve una pérdida, entonces primero tuve que saldar allá la pérdida antes de depositar dinero acá, ¿no? Entonces, 2 y 3 no voy a tener nada, pero a lo mejor en el cuarto ya tuve un resultado superavitario en mi flujo de caja y entonces ese es el que voy a colocar acá. Ok, gracias, Miss. Ok. ¿Qué más dudas? De una vez, chicos, antes de que nos vayamos. Ya es hora, pero de una vez todas las dudas que tengan. Profesora, ahorita que dio el ejemplo de lo de la veterinaria, entonces, por ejemplo, obviamente va a ser la remuneración de los servicios que damos nosotros para poder comprar como el equipo que estamos esperando adquirir. Y hay que adaptarlo nada más aquí, ¿no? Exactamente, ¿no? Por eso les decía al principio que hay diferentes tipos de presupuesto de capital dependiendo del plazo, dependiendo de si tenemos varias opciones entre las cuales elegir, dependiendo de si se requiere un monto muy grande o simplemente requerimos ir manejando cantidades para mantenimiento, ¿no? Por ejemplo. Por eso es que hay diferentes tipos de presupuestos de capital. El que les decía, donde ya sabemos cuánto cuesta, a lo mejor la maquinaria y el equipo que van a comprar, ya saben ustedes que cuesta 10,000 pesos. Y lo que se quiere comprar es ese equipo, perdón, no era maquinaria, era equipo médico, supongo. Entonces, ya sabemos cuánto necesitamos juntar, pero no lo tenemos todavía. Pero sí de nuestro flujo de caja, tenemos resultados superavitarios. Entonces, puede registrarse todo el flujo de caja o puede registrarse un porcentaje, obviamente dependiendo de qué es lo que quiere la empresa, ¿no? Entonces, suponiendo que en el primer mes tuvimos un flujo superavitario de 5,600 en el flujo de caja, no aquí. Ese sería como tal nuestro ingreso para el presupuesto de capital. Durante el segundo mes, tuvimos a lo mejor 7,000 y los 7,000 los mandamos acá. Los 7,000 del flujo de caja.
Como tal, entonces ya sabemos que a partir del segundo mes ya tendríamos lo suficiente para comprar nuestro equipo e incluso nos quedaría todavía un saldo, ¿no? Porque tendríamos aquí 12,600. Podríamos adquirirlo e incluso podríamos dejar entonces esa diferencia que son 2,600 pesos disponibles en el presupuesto de capital para después otra compra o otro proyecto que se quiera realizar. O como tal no, entonces ese saldo de los 2,600 los regresamos a nuestro flujo de caja para que allá pueda entonces ocuparse para las operaciones corrientes. Pues puede ser así de sencillo, puede ser así si es que ya tenemos una idea de cuánto se pueden incrementar nuestras ventas, pues lo importante, porque acá no tenemos el dinero, acá lo que queremos es juntar el dinero, acá ya lo tenemos. Lo que queremos es saber cuánto nos va a estar generando ese flujo de capital y cuánto vamos a tener como resultados, ya comparando entre lo que va a hacer crecer nuestras ventas y los pagos que a lo mejor tenemos que hacer en diferentes momentos por ese proyecto o esa inversión inicial que realizamos. ¿Va que va? ¿Qué otras dudas? Yo, profesor, es que entró un poquito tarde. No sé si haya comentado algo sobre las entregas. ¿Entrega cada uno de los integrantes, perdón, o es nada más una sola persona? Es por equipo. Con una sola persona que suba su trabajo ahí al Classroom es más que suficiente, pero incluyan siempre una portada. ¿Ok? Ok. El próximo lunes es la exposición ya completa para todos los equipos. Ajá. Pero van a tener hasta el 15. Que íbamos a exponer unos, ¿no? Pero dijo que iba a aclarar bien los puntos que íbamos a exponer el día lunes. Ajá, pero justo cuando entramos les dije que nos recortaron semestre. Entonces, el lunes se va a exponer todo completo hasta los estados financieros. Van a tener ustedes hasta el miércoles para subir su presentación y el Excel, ¿no? Ya con sus modificaciones necesarias. Miércoles 15. Y el lunes 20 ya les entrego yo a ustedes calificaciones para que chequemos si hay alguna cosa que no les haya registrado. Entonces, hasta ahí es lo que tenemos ya planificado, porque ya no vamos a tener, la idea es que hicieran una exposición parcial, una segunda exposición el lunes y luego la exposición final el siguiente lunes, pero ya no tenemos una semana más. Entonces, la exposición completa es el lunes 13, pueden todavía subir con modificaciones sus presupuestos y su presentación PPT el miércoles, y yo tengo para calificar esos días, el lunes les entrego calificaciones e inmediatamente después entrego actas, ¿vale? ¿Qué más dudas, chicos, de una vez? Nada, ¿Ok? ¿Qué se va a entregar? Pues todo, ¿no? Todo lo que ya tenían, que ustedes ya lo tenían, y varios equipos ya lo tenían hasta el presupuesto de ¿cómo se llama? De producción, ¿no? Que incluye todo lo de mano de obra directa. Si acaso a algunos lo que les faltaba era lo de los gastos indirectos, el presupuesto de gastos de venta y administración. Ya los que tenían inventarios ya lo habían integrado, ¿no? Entonces prácticamente ya no lo tienen que hacer porque ya lo tenían, tanto la empresa de plásticos como la empresa de quesos ya lo tenían. A lo mejor si acaso quienes no lo presentaron esa vez, no recuerdo bien, es el equipo de la herrería, ¿no? Pero prácticamente esto ya está, porque además esto en particular es repetición de lo que ya teníamos, ¿no? De lo que cuestan los productos y de las horas de trabajo que requieren. También ya estaba allá arriba. Porque todos llegaron más o menos hasta esa parte. Si no llegaron aquí al presupuesto de costo de ventas, hay que elaborar que ustedes ya saben, ¿no? Simplemente es sumar materia prima más mano de obra, más los gastos que hayamos tenido. Eso nos da nuestro costo de producción. Si tenemos inventario disponible, lo sumamos. Si no, entonces este es el mismo.
Le restamos el inventario final, si es que tenemos inventario final, si no sigue siendo el mismo este costo de producción. Y ese será como tal también nuestro costo de producción y a la vez el costo de ventas que nosotros estamos presupuestando. Con esos datos ya podemos elaborar nuestros estados financieros, que ya saben son 3. El estado de resultados, ya tenemos nuestras ventas proyectadas, entonces aquí lo vamos a colocar. Con este elaboramos nuestro costo de venta, entonces ya lo podemos colocar. Ya podemos calcular la utilidad bruta. Colocamos aquí lo que teníamos acá arriba de los gastos indirectos de administración y venta. Ay, ya me perdí, acá. Podemos determinar nuestra utilidad antes de impuestos. Si es que paga impuestos, los colocamos. Si no paga impuestos, pues no los vamos a colocar, ¿no? Porque es en la práctica la realidad como esté la empresa. Y entonces ya podemos determinar también nuestra utilidad del ejercicio. Si no pagamos impuestos ni reparto de utilidades, pues la utilidad antes de impuestos va a ser igual a la utilidad del ejercicio. Si sí se reparte utilidades, pero no se paga impuestos, bueno, registramos el reparto de utilidades para obtener nuestra utilidad neta. Para nuestro flujo de efectivo, simplemente vamos a organizar la información que tenemos allá en entradas y salidas, ¿no? Vimos que había también diferentes tipos de flujos de efectivo, pero vamos a tomar el que es más sencillo, que es el que nos refleja entradas y salidas, porque también es el que más fácilmente puede comprender el empresario, ¿no? Entonces, y así se lo podemos explicar. Ah, mira, aquí de los datos que tienes allá arriba, ya solamente vas a registrar tus entradas, vas a registrar tus salidas. ¿Qué registramos en las entradas? Pues las ventas que se tienen. Si tenemos separado las ventas al contado y las cuentas por cobrar, de preferencia si se registra. Si solamente tenemos registrado con nuestra proyección de ventas, entonces solamente registramos ventas, que esos serán nuestros ingresos, y registramos las salidas. Todo lo que tuvimos que comprar, pues ya lo registramos tanto en los costos de producción, ¿no? De materia prima, como en los gastos que se tuvieron que hacer. Si se pagan impuestos, se registra. Si no se pagan impuestos, pues no se registra. La mano de obra directa y los gastos de venta y administración. Ajá. Si se pagó flete, se pagó algo más, entonces también se registra gastos financieros. Si no, pues solamente nos quedamos con mano de obra directa, gastos indirectos y gastos de administración. Y también con eso ya podemos elaborar nuestro estado de situación financiera, ¿no? Porque ya entonces podemos determinar de ahí cuál de esos fue, cuánto tenemos en caja disponible en función de lo que nos quedó en el flujo de caja. Si se tienen cuentas por cobrar, bueno, pues se tendrá aquí cuentas por cobrar y clientes, si es que da algún tipo de crédito o beneficio, o beneficio en cuanto a formas de pagar diferenciada. Si las ventas solamente son al contado, y tiene algo de caja, lo registraremos aquí. Esto nos va a ayudar si ya tenemos los estados financieros previos. Si no, entonces, en función de eso que necesitamos pagar, podemos establecer nuestro activo circulante. Si tenemos inventarios, también los registramos. Si no, pues no. Nuestro activo no circulante, si es que ya conoce el valor del edificio, equipo, etc. Si no, pues nosotros lo estimamos, ¿no? Más o menos según la zona donde se encuentre. Nuestros pasivos, por supuesto, si es que normalmente maneja un pago diferenciado de proveedores, es decir, que no se paga en este momento, sino que se paga posteriormente. Si es que tiene impuestos pendientes de pagar, si no paga impuestos, pues tampoco lo incorporamos. Ya vienen el 20 de diciembre, ¿no? Entonces, si va a repartir utilidades, que también ya las colocamos allá arriba, pues también aquí colocamos cuánto se estima. Si tenemos pasivo a largo plazo, pidió algún crédito o un préstamo, o nosotros le recomendamos pedir un préstamo para su presupuesto de capital, pues aquí también lo colocaremos. Si solamente va a ser con lo que genera su flujo de caja, pues entonces no tenemos pasivo a largo plazo. Colocamos ahí cuánta fue su inversión inicial,
si es que tiene utilidades de otros años y la utilidad del ejercicio que nosotros determinamos acá en su estado de resultados. Y con eso ya tenemos nuestro estado de situación financiera. Este en realidad aquí está muy amplio. Yo creo que en la mayoría de ustedes va a ser todavía más pequeñito porque no tiene tantos pasivos. Es más, hay algunas que no tienen pasivos, pero sí tendremos que colocar, por supuesto, lo que corresponde al capital social. Y eso es lo que ustedes van a tener que presentar. Por lo menos, lo que sí me interesa mucho que se vea es esta parte de su presupuesto de ventas, cómo determinaron el presupuesto de sus materias primas, de sus trabajadores, pago de salarios y sueldos, el pago de los gastos extra que genera, sus gastos indirectos, si es que tiene, ¿no? Y cualquier otro gasto que tenga que realizar. Con eso es más que suficiente, porque a lo mejor hay ciertas cuestiones, ¿no? A lo mejor él mismo no conoce cuánto vale su edificio, su terreno. Ajá. Pero bueno, si lo conoce, pues entonces se lo preguntamos directamente o lo estimamos. Ajá, No, en bueno, función los de casos cuánto que cuesta. rentan, Ajá, en el no caso de lo tienen que edificio. cuesta. Sí, porque hay no tienen terreno, no tienen edificio, rentan. Ajá. Entonces no tienen un activo. Sí, no tienen un activo fijo porque no tienen terreno y edificio. Si acaso será el equipo que tienen, ¿no? Su equipo de cómputo, su equipo con el que trabaja, su maquinaria. Entonces Sí. no lo vamos a incorporar. ¿Listo, chicos? ¿Qué más dudas de una vez? Profesora, entonces ¿este archivo lo va a subir o ya está arriba? Este es el que ya tienen. Si acaso se los voy a volver a subir para que tengan esto de la evaluación. Esto no se los voy a pedir porque no tenemos diferentes proyectos. Pero bueno, esto sí teníamos que verlo porque es la forma como se evalúa un presupuesto de capital. Se los voy a subir para que tengan esto y ustedes lo revisen. A ver aquí qué hizo. A ver aquí qué hizo. Pero esto no lo tienen que hacer ustedes, ¿vale? Miss, yo ya me Ajá. voy a tener que retirar porque tenemos la otra clase y Sí, empezó ya, hace de hecho como ya nos 15 tenemos minutos. que ir todos. Gracias. ¿Vale? Gracias, Miss. Listo, Maestra. chicos, que tengan linda tarde. Igual. Ahorita me da 5 minutos. Sí, claro. No, dígale que no, Miss. Adiós, Miss. Ok, Repruébela. nos vemos, que estén bien, chicos. Ya, chicos, vayan con su otro maestro, porque si no me va a regañar a mí, me va a decir que, ¿por qué le ando maestra. ocupando su horario? Maestra, yo sí tenía unas dudas. Haga de cuenta que en la veterinaria, sus objetivos eran los de expandir, así como crear un área de rayos X y al mismo tiempo igual comprar el equipo para eso, y se estimó que o sea, todo ya la construcción más el equipo le salían 350,000 pesos. Okay. O sea que nosotros para hacer lo del presupuesto de capital en la tablita que puso, nosotros teníamos que iniciar por los meses, ¿no? De nuestras ventas proyectadas. Ajá. Y hasta que alcancemos esa cantidad, hasta ahí le paramos. Exactamente, ¿no? Ahí, bueno, ahí se pueden hacer dos cosas. Incluso, como es un monto importante, ¿no? Y puede ser que no se alcance en un periodo corto, es decir, en meses, pueden hacerlo así, proyectarlo a largo plazo, como para saber cuándo tiene ese tiempo para poder, pues, juntar esos 350,000 pesos para hacer la modificación. E incluso, por ejemplo, ustedes le podrían recomendar que si considera que el tiempo es muy largo, pues a lo mejor podría adquirir un financiamiento y le pueden hacer también su escenario, ¿no? Por eso es que hablábamos de los escenarios. Pueden hacerle uno, si tú solito quieres pagarlo, ¿cuánto tiempo te tardarías? Y si solicitas un financiamiento, ¿cuánto te tardarías? Ahí en el financiamiento, pues sí tendríamos, por ejemplo, que incorporar cuánto tendría que pagar mensualmente. ¿Cuánto planeamos que crezcan las ventas? ¿Cuánto planeamos que va a estar pagando por ese financiamiento y la diferencia? Ustedes deciden, ¿no? Lo pueden hacer solito así
para mostrarle en cuántos meses podría juntar la cantidad necesaria para su inversión, o le pueden hacer 2 escenarios, como ustedes decidan. Pero entonces, maestra, por ejemplo, si fuera por financiamiento, quedaría, por ejemplo, donde dice inversión inicial, los 350, ¿no? Ajá, Y en los ingresos, ahí cada mes serían las ventas proyectadas, ajá, que ya eso ya lo hicimos. ok, Ahí en los pagos sería lo de las mensualidades, ¿no? Para pagar ese crédito que se está exactamente. pidiendo. Ujú. Y ya es lo único que pondríamos en esa tablita, o qué más tendríamos que Sí, poner ya ahí. nada más sería eso y la diferencia, ¿no? Sería Ahí el asunto restarlo. es que la opción será adquirir un financiamiento siempre y cuando podamos cubrirlo con nuestros ingresos, ¿no? Siempre y cuando se pueda cubrir. Si no se puede cubrir, pues entonces la opción es esperarse hasta juntar los 350,000. Ujú. Obvio. Pero entonces serían los ingresos menos los pagos, que Ajá, sería que eso quede en dónde que lo pondríamos, maestra, la diferencia en el flujo de caja, ajá, o dónde. sí. Bueno, nada más que no se llamaría en su caso flujo de caja, se llamaría flujo de capital. Ah, muy bien. Ujú. Y y ahora otra pregunta, maestra. Nosotros como veterinaria nomás tendríamos que poner lo que sea el presupuesto de ventas y esto de presupuesto de capital, porque lo demás que está en su Excel es como así de crear productos y cositas así. También el de los gastos indirectos y gastos de administración y operación, eso sí lo tendrían que integrar. Gastos indirectos y de operación. Ajá. Es decir, nada de materia prima, nada de mano de obra, pero sí tendrán que elaborar el de su inventario, por ejemplo, si es que tienen inventario, y este de los gastos. Que sería como el paso 7, ¿no? Ujú, Presupuesto de gastos de venta y administración. exactamente. Y, y el de costo de venta, ¿no? Creo. Y el de costo de ventas, exactamente. Ese aquí, por ejemplo, ¿no? Tienen lo que son gastos de venta y administración. Ajá. No tienen ustedes gastos indirectos de fabricación, no tienen, No. bueno, a lo mejor aquí sí tienen que hacer pero no sería mano de obra directa, ¿no? Sino nada más sueldos y salarios. Pero Materia ahí, prima no tienen. ajá, sí, ese no. Pero en el 5 maestra, ¿y cómo le ponemos? Es que no entendí esa tabla tampoco. Este sería nada más sueldos y salarios. En lugar de poner aquí, ¿cómo se llama? Mano de obra directa, van a hacer ustedes uno que a lo mejor diga así, sueldos y salarios. Porque aparte me acuerdo que ustedes dijeron que no se pagaba como tal un salario, ¿no? Sino que tomaba el dinero, pues cuando lo necesitaban. Entonces van a colocar ustedes uno de sueldos y salarios. Pueden buscar, por ejemplo, también así en internet cuánto más o menos gana un veterinario en 8 horas, ¿no? Depende de cuánto tiempo está ahí en su negocio, pero bueno, el tope máximo son 8 horas, ¿no? Pero pueden ser por 6 horas, por 5 horas, ¿cuánto se le estaría pagando, ¿no? Pues a lo mejor, no sé, unos 12,000, 15,000, 20,000 pesos. Uh-huh. Entonces van a hacerle también su tablita de sueldos y salarios, pero nada más será así. Las horas que trabaja y cuánto gana. Si son 3 veterinarios, pues entonces aquí tendremos que registrar pues 3 personas, ¿no? 3 personas. Si a lo mejor uno gana más porque es el propietario, porque además hace la administración, bueno, pues pondremos 2 personas que ganan 12,000 y una persona que gana 20,000, por ejemplo. Y este monto, pues ya junto de los 12,000 más los 15,000, bueno, los 24,000 más los 15,000, lo vamos a incorporar como parte de nuestro costo de ventas. En lugar de mano de obra, pues serán tal cual sueldos y salarios. Y ya nada más eso tendrían que colocar. Si igual aquí disminuyen, si hay otros pagos que se hagan, ¿no? Los gastos de administración,
Si tienen, bueno, ahí no, bueno, el inventario, eso sí, porque sí tienen inventario, ¿no? De los alimentos y eso. El monto del inventario y ya con eso tendrán su costo de ventas. Y ese costo de ventas es lo que van a integrar acá. Si ven, es igual. Este de acá a este. ¿Vale? Ahora lo ¿cómo se llama? Lo que subió, nos dice primer avance, y tenemos que subir hasta el presupuesto de ventas, ¿no? Ajá, Y ya es hasta el presupuesto de ventas. y ya en el segundo avance es lo que vamos a poner ahorita, ¿no? Lo que nos falta hasta el presupuesto de capital. Exactamente. Hay también, maestra, otra pregunta. En lo de los estados de resultados, hasta donde sabemos no tiene la veterinaria, o sea, es como persona física. Nada más nos dice que los proveedores lo facturan y esos Ajá. gastos le llegan ya al SAT. Ya nomás él genera sus ingresos ahí en el SAT y lo único que le sale es lo que tiene que pagar. Pero en sí, como tal, no tiene estado de resultados. Ok, pues ese se lo podemos hacer porque pues ya vamos a tener nosotros presupuestado el costo de ventas, ya estimamos sus ventas, ¿no? Y con eso podemos calcular su utilidad bruta. Igual, aquí si ve los gastos de administración, esos 466,000, pues son justamente lo que sale de acá, de nuestro paso 7, que son los gastos en sueldos, comisiones o publicidad que se tienen. Pero bueno, Y también, hay por en ejemplo, en varios venta y administración, dijimos que puede ir estos gastos indirectos, que es el teléfono, la luz, etc. Y ahí en el paso 7, maestra, en varios hay que también se podría poner en varios. ¿Qué significa? Si no tiene, aquí varios se refiere a otro tipo de gastos, ¿no? Por ejemplo, puede ser si es que tienen, no sé, realizaron alguna modificación de la área de administración o de venta, pues se coloca. Si se tuvo a lo mejor que adquirir, no sé, algunos stands o folletería para tener disponible para cuando se haga la promoción, pues aquí también lo podemos colocar. O si se adquirió, no sé, ya ve que a veces dentro de las renovaciones de las empresas no se compran un televisor o para tener ahí ¿cómo le llaman? La ambientación del área de trabajo, ¿no? Ah, Eso se colocaría ahí. Son como gastos generales. muy bien, maestra. Sí, Ujú. y si no hay comisiones ni publicidad, de eso también lo dejamos en ceros, ¿no? En Sí, en esa cero. tablita. No, de hecho, lo quitamos, nada más dejamos los sueldos. Muy bien. Ajá. Pues ya, maestra, eso sería todo. Ajá. Gracias. Lo valioso que le vamos a ayudar a hacer al empresario, además de pues sus tablas ahí con sus costos, justamente son sus estados financieros. Seguramente él no define su estado de resultados, pero sí nosotros se lo podemos hacer con estos simples datos, ¿no? Costo de Ujú. ventas, los gastos de administración, sus gastos indirectos. Si no paga impuestos ni PTU, bueno, lo dejamos así. Y justo eso, para que él conozca cuál es la utilidad de su ejercicio, si sí está generando utilidades o por el contrario, si tiene pérdidas, ¿no? Entonces, Y, ese es y- el objetivo. Les va a decir si es negocio su negocio, ¿no? Y qué tan negocio es. Les va a decir, después de sus ingresos, cuánto tienen de salidas, ¿no? Simplemente cuánto les queda que pueden ir acumulando en el presupuesto de capital. Y les va a decir cuánto vale su empresa, ¿no? Porque aquí cuando tenemos ya el monto total del activo, pues justo esto es lo que vale la empresa, Ujú. 2,619,000. Seguramente ellos tampoco saben cuánto vale su empresa, pero ya que nosotros sumamos todo, decimos, mira, esto es lo que vale tu empresa. Eso es como las cosas valiosas que le podemos aportar, además de sus presupuestos, de que tenga organizada su información. Y esos estados de flujo, el de resultados, maestra, ¿va a ser mensual o anual? Lo pueden hacer del periodo, ¿no? Es decir, si ustedes hicieron un mes, pues entonces será de ese mes siguiente que ustedes presupuestaron. Muy Normalmente bien. se hacen anuales, ¿no? Una vez que ya Ujú. tienen todos los presupuestos mensuales, se elabora anualmente. Pero bueno, nosotros no vamos a estar haciendo para más allá de un mes. Entonces será como tal su estado financiero de ese mes que nosotros presupuestamos. Sale pues, maestra, gracias. Ujú. Será ¿Para todo. qué van? Bye. Listo. Que tenga linda tarde ya.
Nos vemos. Igualmente, maestra, bye.